El otoño de 1971 se había instalado con un frío inusual en Harrisville, Rhode Island. La familia Perroun, compuesta por Roger y Caroline, junto a sus 5 hijas, llegó a su nuevo hogar, una casona colonial del siglo XVIII, rodeada de vastos terrenos y un bosque que susurraba con el viento. Lo que no sabían era que su llegada despertaría algo antiguo, algo que nunca había dormido del todo. La primera noche transcurrió con normalidad, pero pronto comenzaron los pequeños incidentes, objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas y un hedor inexplicable. Las niñas hablaban de presencias en la casa, sombras que se deslizaban por los pasillos al caer la noche. Caroline, inicialmente escéptica, empezó a notar moretones en su cuerpo, como si algo invisible la sujetara con fuerza en sus sueños. Una de las hijas, Andrea, despertó una madrugada con la sensación de ser observada. Giró la cabeza lentamente y su aliento se congeló en la garganta. En la esquina de su habitación, una mujer de rostro demacrado la observaba, con los ojos hundidos y una sonrisa torcida. Con el paso de los días, la actividad se intensificó. Las puertas se abrían violentamente en plena noche, el llanto de un bebé resonaba por la casa sin que hubiera un niño, y en el sótano, Roger escuchó un gruñido gutural que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Caroline investigó la historia de la propiedad y descubrió que había pertenecido a Bathsheba Sherman, una mujer acusada de brujería en el siglo XIX, quien supuestamente sacrificó a su hijo en honor a un ente oscuro antes de ahorcarse en el terreno. Desesperados, los Perroun contactaron a los renombrados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Cuando la pareja llegó, Lorraine, una medium clarividente, apenas cruzó la puerta sintió una presencia sofocante. Caminó lentamente por la casa y en el sótano, su visión se oscureció, una silueta femenina se erguía sobre ella, emanando odio puro. La entidad no solo estaba allí, gobernaba la casa. Los Warren iniciaron una investigación detallada y concluyeron que Bathsheba no solo había habitado la casa, sino que su espíritu, corrompido por fuerzas malignas, se aferraba a la propiedad. Intentaron realizar un exorcismo, pero en plena sesión, Caroline fue lanzada contra la pared con una fuerza inhumana. Sus ojos enrojecidos y su cuerpo contorsionado mostraban signos de posesión. Ed tomó la Biblia y comenzó a recitar pasajes mientras Lorraine sostenía un rosario. La casa entera tembló, los objetos volaban por la habitación y un grito desgarrador se escuchó antes de que todo quedara en silencio. Los Perroun finalmente abandonaron la casa meses después, incapaces de soportar más el asedio de lo desconocido. Aunque la historia se convirtió en una de las investigaciones más documentadas de los Warren, la casa sigue en pie. Los nuevos propietarios han informado que, de vez en cuando, en las noches sin luna, se escuchan susurros en la oscuridad y que la presencia de Bathsheba nunca se ha ido del todo. Esto fue Sombras del Pasado. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo episodio, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.